la memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo, un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires, en AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo encuentro de Ecos de Buenos Aires. Este ciclo que recorre la historia de la radio argentina, pero sobre todo recorre historias humanas. Las que nacen entre micrófonos, consolas, pasillos y silencios. Hoy tenemos una invitada de lujo, Nora Perlé, una de las voces más queridas de la radiofonía nacional, símbolo de elegancia, sensibilidad y compañía. Vamos a escuchar su historia, su vínculo con esta casa, Radio del Pueblo, hoy Radio Buenos Aires, y su mirada sobre la magia de hacer radio aún en tiempos digitales. También vamos a viajar al pasado, porque el capítulo histórico de hoy nos lleva a los años 1928 y 1929, cuando la radio empezaba a fijar reglas, géneros, estilos. Además, tendremos nuestra cápsula ¿Sabías qué? Y como siempre, el adelanto de nuestro próximo invitado. Te propongo quedarte con nosotros, porque hoy la emoción, la historia y la radio se escuchan por acá. Tu anécdota escuchando radio forma parte de este ciclo. Escribinos al 11 38 30 82 33 y compartila con todos. Y tus mensajes en el 11 38 30 82 33. Susana de Almagro. Hola Gerardo, te escucho siempre al mediodía y ahora a la tarde también. Qué buena la entrevista a Oscar Bossetti. Me encantó cuando dijo que él prefiere la radio sin imagen, la radio con los ojos del imaginar. Es tal cual. Yo de chica me imaginaba las caras de los conductores de Radio Belgrano y creaba mi propio mundo. Saludos a todos, dice Susana. Eduardo desde San Miguel. Buenas tardes, Gerardo. La radio para mí es una caja de recuerdos. Me sentí muy identificado con Bossetti cuando contó que escuchaba el Fontana Show de pibe. Para mí era lo mismo, pero con el equipo de fútbol. Me acuerdo de Veiga, las transmisiones de los domingos. Era un ritual. Qué lindos recuerdos trae el programa. En el mismo punto del dial, donde late la historia. Traemos otra voz que hizo grande a la radio. Si hablamos de voces inolvidables, la de Nora Perlé ocupa un lugar central. Con más de 60 años al aire, 12 premios Martín Fierro y una presencia que trasciende generaciones, Nora sigue acompañando a miles de oyentes cada fin de semana. Pero todo empezó acá, en esta radio, cuando aún se llamaba Radio del Pueblo. En esta primera parte, Nora nos invita a revivir su primer contacto con el micrófono, su paso por el ISER y aquellos años de suplencias que terminaron marcando el inicio de una carrera única. Vamos a escucharla en una charla profunda, cálida y emocionante. Guadalupe, gracias por esta gentileza, esta caricia de llamarme. Nora, qué placer poder hablar con vos, que tuviste tu paso por lo que ahora llamamos Radio Buenos Aires, pero en aquel entonces era Radio del Pueblo. Así es. A mí hablar de eso me conmueve porque es como volver a vivir. Mira, fue la primera suplencia que hice recién recibida en el ISER. Era Radio del Pueblo, como muy bien dijiste vos, hoy Radio Buenos Aires, sí. Y aquí estamos luego de que, qué sé yo, como vos dijiste también, 65 años, vos sabés. Qué bárbaro, sabés mejor, ¿no? Que yo.
ustedes me llamaron para esta charla que fue para mí importante, ese llamado, porque me conmueve, porque es volver a vivir, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Para todos aquellos que hemos soñado con trabajar en radio, tu nombre es sinónimo de radio. Viste que hay algunos nombres que uno dice, bueno, sí, lo ligamos a la radio, a la televisión, a la gráfica, un montón de cosas. Ahora uno dice Nora Perlé y automáticamente es la voz de la radio. Para muchos seguramente también habrá sido inspiradora de esos exámenes exhaustivos en el ISER con tantos nervios, porque para el que no sabe, le contamos a la audiencia, los exámenes del ISER eran muy difíciles, era muy difícil entrar y todos íbamos siempre con alguna referencia que nos conmovía. Claro. ¿No? Fíjate vos que entraban, creo que, no recuerdo muy bien, pero que entraban 60 personas. Sí. O sea, y iba mucha gente, se presentaba mucha gente para los exámenes de ingreso. Claro que sí, claro que sí. ¿Y vos te acordás a quién tuviste que reemplazar en aquella primera suplencia en Radio del Pueblo? No, mira, las suplencias primeras que yo tuve fueron justamente allí, en ese reducto maravilloso e inolvidable que hoy es un hueco, sí, en Santa Fe 2043, Santa Fe y Ayacucho. Sí. Yo hice la primera suplencia en Radio del Pueblo, junto a Lionel Godoy. Mirá. No reemplazaba a nadie, eran huecos que no tenía locutores, y entonces nos pusieron a los dos a trabajar allí. Mirá. Hasta que un día nos dijeron que iban a hacer una suerte de estudio de quién iban a poner estables, locutores estables en este horario. Y entonces se hizo una mesa examinadora, siempre pasando por este tipo de situaciones. Qué nervios. Es bueno pasar exámenes. Claro que y entonces hubo una mesa de fiscales para el concurso, vinieron de la Sociedad Argentina de Locutores, y pues por supuesto las autoridades de la misma radio. El director era Héctor Marcó, que era un hombre del mundo del tango. Sí. Bueno, y yo una niñita, ¿no? Que tenía una vocecita, parecía las salchichitas Viena, ¿no? Un dibujito. Sí. Y nos presentamos Lionel y yo, y ganamos el concurso y nos quedamos estables en Radio del Pueblo. Esa radio tenía en ese momento ese edificio tenía 3 emisoras. Ajá. Que eran Radio del Pueblo, Radio Argentina y Radio Antártida. Y yo estaba estable en Radio del Pueblo, pero hacía suplencias en Argentina y en Radio Argentina y en Radio Antártida también. O sea que eso te ayudó a tener muchas horas de vuelo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por supuesto, era muy intenso el trabajo, sí. Qué lindo, qué responsabilidad la de aquellos años. Era todo tan a pulmón y también todo tan rudimentario, porque así es, ¿no? Con otros tiempos. Así es. ¿Cómo te llevaste con la evolución en cada uno de los procesos hasta llegar ahora? Porque recordemos que desde hace ¿cuántos años estás conduciendo Canciones Son Amores? 24 acabo de cumplir. En el 2001, sí. 2001 empezaste. Bueno, un año en el que venía bien la compañía amorosa tuya, ¿no? Al aire. Fue muy lindo, fue una hermosa experiencia y que se prolonga hasta hoy, pero yo voy a confesarte algo y lo digo emocionada, no me doy dique, ¿no? Entre comillas, sí. No me doy dique. Lo que sí te digo que es el mejor momento de los 65 años de locutora que tengo. Me están sucediendo cosas que impensadas, te diré. Por ejemplo, el tener la medición de audiencia más alta de toda la radio. Merecidísimo. Nora, cuando hay figuras tan importantes del periodismo dentro de la radio. Claro. No solo de la radio, es la medición de todas las radios. Y voy primera, entonces en ese horario, atención. Claro. Y te aseguro que para mí es tan conmovedor, no me doy dique, lo estoy diciendo desde la alegría de la dignidad que me hace vivir este momento de mi vida y de mi trabajo, porque yo tengo muchos años acumulados
y hoy por hoy te diré que es poca la gente que a mi edad está trabajando, está vigente y con esta situación que te acabo de plantear, de sentirme segura, de hacer lo que me gusta, de diseñarlo yo, de ponerlo en el aire y el respeto que genera. Estoy muy feliz porque me ayuda, es mi cable a tierra, te diría, ¿no? Claro que sí. A mí me hace muy feliz escucharte decir esto porque creo que lo que debe elegir la audiencia, sin ninguna duda, más allá de tu calidad y tu calidez, que ha sido siempre de esa forma, hay algo que la gente que hizo radio en todos los horarios sabe muy bien. Es mi caso, me ha tocado todo y de todo aprendí mucho, pero este horario que te toca a vos es el horario en el que la gente elige como compañía la radio, o sea, pero no para que esté ahí y haga ruido, te eligen porque te quieren escuchar, lo que me parece que hace todavía más hermoso esto, ¿no? Es cierto. Sos una sabia muchachita, ¿eh? Gracias. Porque es así, es un horario muy hermoso, ¿no? Te diría donde fluye la necesidad del otro. Claro. De pronto puede ser la soledad, ¿sabes? Claro. O para encontrar un par que diga y piense como piensan ellos, donde uno se hermana de alguna manera más cálidamente, ¿no? Indudablemente que es así, sí. Es muy cierto esto que decís, y pensaba también en que son esos horarios donde la gente que por ahí necesita una palabra de aliento, necesita un mensaje, también confía en que la música cae en el momento perfecto, ¿viste? Esas canciones que llegan y que calan hondo, pueden ser canciones que tengan 1000 años, pero hay un día en el que las escuchás y decís, epa, esta canción me está hablando, digo, y es tan mágico que sea en la compañía de tu voz, que me parece que todo reconocimiento es chiquito para lo que merece tu trayectoria. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué sucede, Guadalupe? Que la música no está puesta para ilustrar nada más. Uh-huh. Viste que, claro, hay contenidos periodísticos en otros horarios importantes, entonces la música llega como para aflojar tensiones, como para relajarse. En este caso la música, de allí el título, Canciones son Amores, que hace hincapié en eso, en la canción, es un poco recorrer la historia de la música y tratando de desmembrar el porqué de cada hecho que se dio en la historia de esa música. Claro. Y es la columna vertebral del programa, y además la necesidad de decir aquello que pueda ayudar al otro, que pueda hacerle recorrer la sensibilidad más que nada, ¿no? Y haciendo un paralelo entre el escuchador, como yo digo, no oyente sino escuchador, y el intérprete, sin como vos muy bien dijiste, sin tener en cuenta el aquí y ahora o la moda, porque la moda es un estigma, te diré. Es como que nos circunscribe algo que ya no puede ser escuchado porque está pasado. En este caso, ir a la raíz y al corazón de cada canción, de cada intérprete, analizar ese mundo de la música que tiene tantos vericuetos, ¿no? Hay tanto para decir. Por eso siempre me quedo corta de tiempo con las 4 horas y media. Estás escuchando Ecos de Buenos Aires en AM 1350. Un eco vivo de 100 años de historia. Ecos. 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 De Buenos Aires. Estamos celebrando un siglo de Radio Buenos Aires. Y un siglo de radio no se mide solo en años, también en historias únicas. ¿Sabías que Silvio Soldán, antes de ser una figura de la televisión, también formó parte de la historia de Radio Buenos Aires? Su voz fue una de las tantas que pasaron por nuestros micrófonos. En cada anécdota late el corazón de la radio. Radio Buenos Aires,
100 años en el aire y seguimos haciendo historia. Súmate con tu mensaje. WhatsApp 11 38 30 82 33. Queremos saber tu historia. En el capítulo de hoy, viajamos a los años 1928 y 1929. La radio argentina comienza a organizarse, a definir estilos, a crear géneros y estructuras que la volverán reconocible por décadas. Aparecen nuevas voces, nuevos formatos, y se empieza a pensar la radio como un medio con reglas propias. Un eco que crece, que se ordena y que sigue resonando en el ADN de Radio Buenos Aires. Escuchamos el capítulo 6, Reglas y Géneros. En el capítulo anterior vimos cómo la llegada de los discos eléctricos y las primeras emisiones en FM estatal elevaron la calidad de sonido y convirtieron al locutor en la gran figura del dial. Ahora, la radio ya no es un territorio salvaje. Necesita orden, un marco legal y, sobre todo, géneros bien definidos que den identidad a cada espacio en el aire. En 1928, Buenos Aires incorpora 2 emisoras esenciales: Radio Muebles Díaz, futura Radio Rivadavia, y Porteña, primer nombre de Continental. LOC, Radio Muebles Díaz, arrancó con 500 vatios, desde Sarmiento, 1117, y, tras renombrarse LS5 en 1930, consolidó su legado. LP4, Radio Porteña, que debutó en 1929 con ciclos como La Pandilla Marilyn y una fuerte apuesta al canto popular y al radioteatro. Pasó a ser LS4 en 1933. Y más tarde, en 1969, LS4 Radio Continental. A su vez, LS6 Radio del Pueblo, antes LOH Radio La Abuelita, LS8 Radio Sarmiento y LS9 La Voz del Aire completaron el nuevo mapa del dial. El crecimiento explosivo del medio obligó al Estado a intervenir. El 12 de octubre de 1928, el presidente Irigoyen creó la Dirección de Radiocomunicaciones bajo la órbita de Correos y Telégrafos, y ese mismo año se emitió un reglamento de radiocomunicaciones cuyo artículo 28 ordenaba audiciones altamente artísticas y culturales, prohibía propaganda política o religiosa y moderaba la publicidad comercial. Además, fijaba plazos estrictos. Licencias se podían retirar tras 8 días de suspensión y las emisoras debían remitir su grilla con 8 días de antelación. Este ordenamiento impulsó la fundación de la Asociación Nacional de Broadcasters para defender los intereses del sector. Bajo ese paraguas regulatorio nacen los grandes géneros: magazines y revistas radiales, con crónicas, entrevistas y relatos periodísticos; radioperiodismo deportivo, con crónicas de boxeo y fútbol que atrapaban la emoción del estadio; programas musicales especializados, dedicados al tango, al folclore y a la música culta. Y a fines de 1929 surge el radioteatro con La Caricia del Lobo, un melodrama gauchesco lleno de efectos sonoros que inauguró el teatro de la mente. Entre tantas transformaciones, una sigla perdura hasta hoy: LS6, la heredera de LO, Radio La Abuelita y luego Radio del Pueblo, que con el tiempo se convirtió en nuestra Radio Buenos Aires, AM 1350. Ese eco de reglas claras y géneros sólidos late en su ADN, recordándonos el origen de un medio responsable y creativo. En el próximo capítulo viajaremos a 1930, cuando nacen las cadenas nacionales, con la creación de Radio Nacional, y la radio enfrenta su primer gran desafío de censura tras el derrocamiento de Irigoyen. No te lo pierdas.
No te vayas, ya volvemos con más entrevistas que reviven la historia de la radio en nuestro dial. Ya conocimos los inicios de Nora Perlé, pero en esta segunda parte vamos más allá. Nora reflexiona sobre los premios, el vínculo con el público, la vigencia de la radio sin imagen y su pasión por la música. También habla de su presente, una mujer de más de 80 años que sigue liderando las mediciones de audiencia con Canciones son amores, una historia de amor por el medio, contada en primera persona. Para los distraídos les contamos que estamos hablando con Nora Perlé. Ella ha iniciado su carrera en Radio del Pueblo, que ahora se llama Radio Buenos Aires. Así Nora, es. recibiste muchos premios, bien merecidos todos, calculo que son los premios que celebramos todos los comunicadores, pero te quería preguntar, ¿cuál es tu relación con los premios y cuál crees que es el mejor premio para alguien que trabaja para el público? Y es el público. Ese es el premio mayor, ¿no es cierto? Ese es el regreso, el retorno de lo que uno expresa, de lo que uno dice, y ese diálogo que se produce con gente. Por eso digo que la radio tiene esa cosa mágica, donde el escuchador te hace a su imagen y semejanza, te hace, no incide lo linda o fea que seas, el pelo que tenés o la pilcha que te pusiste. Tiene que ver, no te distrae, la radio no te distrae, te circunscribe a la raíz del encuentro. ¿Me sirve o no me sirve lo que está diciendo esta persona? ¿Hasta dónde me conmueve? ¿O me es indiferente también? Porque puede ser, como vos dijiste, un poco de ruido en casa cuando nos estamos vistiendo o haciendo cosas ya en marcha de la actividad cotidiana, ¿no? Sí. Es un poco eso, pero la radio tiene esa magia increíble de no necesitar una imagen. Todo es un ir y venir el trabajo de radio, es el escuchador y el hacedor de radio que se identifican y se entremezclan y se retroalimentan, te diría. No, la radio es todo un milagro. Ya lo decía Chaplin, ¿no? Que odiaba la técnica. Yo adhiero, a mí la técnica me pasa por encima, no, a mi edad no recuerdo para qué sirve cada cosa. Sé que hay un micrófono y este es mi referente, pero es un momento de interacción de una envergadura tremenda. Chaplin decía que repudiaba las técnicas, que estaba cambiando al ser humano, ¿no? Le estaba cambiando la vida. Sí. Charles Chaplin, estoy hablando de Carlitos Chaplin, ¿no? Ese genio. Sí. Y él decía que odiaba la técnica, que avasallaba, que les pasaba por encima, pero que él rescataba dos instancias de la técnica: el avión y la radio, porque ambas instancias conecta rápidamente a la gente, une a la gente rápidamente, ¿no? Y yo adhiero totalmente a Chaplin o a Chaplin. Adhiero a él absolutamente y bueno, genera una emoción muy grande porque esto es así. Hablaban de que la radio estaba desapareciendo. Sí. Creo que no, creo que la radio está presente y estará presente siempre porque es una necesidad. Uy, qué charlatana que estoy, perdóname, Guadalupe. Estaba pensando en eso, digo, me irán a retar mis jefes porque estoy escuchando medio embelesada. ¿Viste? No te interrumpo porque es tan hermoso lo que estás diciendo y además esto último, ¿no? ¿Qué se habla de la radio? ¿Qué pasa con la radio? La radio está por morir, decían, hasta que vimos el apagón de España y ahí vuelve a cobrar sentido todo, ¿no? De manera mágica. Exactamente. Y la radio ha tenido muchos matices a lo largo de su historia, ¿no? Se decía... vení rápido que he hecho los fideos, se decían las radios del interior. Claro. Y esta radio que me toca hacer a mí, como te digo, es mi cable a tierra porque de lunes a lunes trabajo. Yo trabajo en Radio Mitre los sábados y domingos, 4 horas y media cada día, cada noche, y trabajo en la 2x4, la FM de Radio de la Ciudad, los miércoles de 21 a 23. Allí
hago rinconcito arrabalero. Hermoso, hermoso. Que me gusta mucho porque la música de nuestra ciudad tiene para contar y para regodearse. Mira, tengo una pregunta, me han dejado algunas en el libreto que ya las fuiste contestando sin que las tuviera que formular puntualmente. Porque soy charlatana, Guadalupe, pero no, pero está perfecto. Quiere decir que estudiamos bien la carrera. Viste, yo siempre digo, cuando me retaban las maestras, decían, tiene que hablar menos, decía el boletín. Bueno, por lo menos le hice honor, ¿no? Molestaba hablando, pero al final me dediqué a eso. Nora, te quiero preguntar, ¿me decís tu tango favorito? ¿Se puede decir uno? Sí, cómo no, ¿por qué no? Nostalgias me gusta mucho. Hermoso, hermoso. Nostalgias me conmueve, ¿no? También todos los tangos de Discépolo. Anoche, por ejemplo, le hice un homenaje a Virginia Luque en Ventanita Florida, ese bloquecito de Canciones son Amores, sí. El final, que le canta a Discépolo, como nadie le cantó a Discépolo, esta mujer maravillosa. Y bueno, Discépolo, ¿cómo puedo elegir un tema de Discépolo? Son todos de una envergadura, de una profundidad bastante dolorosa, te diría, ¿no? Sí, es verdad. Pero muy hermosa, estéticamente también. Y contemporáneo siempre. Todo lo que dice parece que lo hubiese escrito ahora mismo. Pero ¿no? ¿Cómo? Si no lo dijo él, no escribió sobre sí, sobre este presente de hoy. Sí, sí. No describió este presente de hoy. Discépolo sí. Lo describió en sus tangos, definitivamente. Te digo, hoy por hoy en la última década, las últimas décadas, sí, ¿no? Sí, claro, sí, siempre vigente. Nora, para nosotros es un gustazo, agradecemos el tiempo que nos dedicaste, que siempre estás bien predispuesta, y por supuesto para quienes formamos parte de Radio Buenos Aires ahora en este presente, saber que una de las voces más hermosas de este país ha tenido sus inicios en Radio del Pueblo, lo que ahora es Radio Buenos Aires, es de peso, así que te agradecemos mucho y también celebramos con vos estos 100 años de Radio Buenos Aires por haber sido parte de ella. Mira, mi abrazo enorme, conmovido a Radio Buenos Aires. Ha sido un honor que me llamaran porque, francamente te digo, encierra tanto de mi historia. Es el comenzar a ser, el encontrar el camino. Radio del Pueblo, hoy Buenos Aires, me abrió el camino, alimentó mi amor por este medio tan entrañable. Te agradezco tanto, Guadalupe, y sos una mujer muy sensible. Estoy segura que nuestros diálogos serían muy hermosos. Yo me siento honrada. Sos divina. Muchas gracias, Te agradezco, Nora. Un abrazo enorme para vos y las autoridades. Estás escuchando Ecos de Buenos Aires en AM 1350. Un eco vivo de 100 años de historia. Escuchar a Nora Perlé es como abrir un libro lleno de páginas que suenan, que abrazan. Su paso por Radio del Pueblo, su permanencia, su amor por cada canción y cada oyente son parte de nuestra historia y de nuestro presente. Gracias, Nora, por seguir enseñándonos que la radio es compañía, arte y compromiso. Y el próximo Eco también será un lujo. Nos visita Héctor Gallo, productor, conductor y testigo privilegiado de la historia del periodismo deportivo argentino. Un hombre que trabajó junto a Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Mariano Clos y tantos otros. Y que tiene anécdotas imperdibles, como esa vez que encaró a un árbitro llamado Gallina y logró la nota con una frase inolvidable. Lo escuchamos en el avance. Había un árbitro que se llamaba Mario Gallina. Me acuerdo de Gallina, sí. Mario Gallina, que después tuvo mucho que ver en la seguridad de la provincia de Buenos Aires en los espectáculos deportivos. Claro. Bueno, resulta que estábamos por hacer Argentino de Quilmes, Nueva Chicago. Oh. Llovía como loco y me tenía que confirmar la suspensión del partido. Sí. Pero viste que a veces los árbitros, si no tienen permiso de AFA, no querían salir, claro, ¿no? Claro. Entonces yo con mi micrófono y todo lo demás, y todavía no podía hablar Mario Gallina, entonces yo lo encaro y le digo, escúcheme, ¿vos sabés cómo me llamo yo? Me dice, sí, Héctor Gallo. Entonces, ¿cómo la gallina no le va a hablar al gallo? Y ahí salió la nota. ¡Qué bueno! Salió bárbaro.
Esto fue Ecos de Buenos Aires, una producción de Radio Buenos Aires, AM 1350. Podés escucharnos todos los días a las 12:30 y a las 18:30. Hasta la próxima emisión y que sigan sonando las voces que hacen historia.